Bueno, don Oscar, qué lindo tenerte acá. Realmente me pareció importante invitarte porque te vi trabajar mucho con pacientes con decodificación biológica, que es donde nos conocimos, y tengo que decirlo, tu seriedad, tu forma de trabajar, tu contención hacia la gente me gustó mucho, ¿no? Bueno, Porque no es fácil encontrar una persona que siga preparándose por todo lo que Enrique de alguna manera nos está brindando constantemente, ¿no? Sumaste esto a la decodificación dental, trabajaste desde vos, de una forma muy personal, como he trabajado yo, como trabajamos todos los alumnos que entramos con Fabián Broto, y la invitación tiene un motivo muy puntual. ¿Cómo llegaste a la decodificación? Porque vivís en Córdoba, vivís en Buenos Aires. ¿Qué pasó con Oscar que llegaste a la decodificación? Bueno, primero quiero agradecerte la invitación porque para mí es un honor estar acá en esta silla donde han estado todos mis profesores. Enrique Burón con decodificación biológica, Claude Bouvier con psicogenealogía, Mireille Blanc con PNL y salud y con Fabián Brotos de decodificación dental, con todos. Así que yo siempre mirando los programas y hoy, bueno, muchas gracias por esta invitación. Un lugar muy merecido. Bueno, muchas gracias. Y mira, para mí entró de una manera mágica la decodificación biológica. Yo empecé, me acuerdo, estaba en Córdoba, empecé un gran cambio con la metafísica desde mi adolescencia, empecé a incursionar todo ese campo y a partir de ganas de ayudar a las personas, no sabía cómo y de pronto mágicamente recibo un llamado desde acá de Buenos Aires avisándome que en Córdoba iba a haber una charla sobre decodificación biológica. Yo no tenía idea qué era y me dijeron, vos anda, que te va a gustar. Y ahí llegué a la charla que dio Enrique Burón en aquel momento, el año 2007. Ajá. Me impactó tanto, generó un cambio tan grande, esa sola explicación que dio en esa conferencia, que me animé a acercarme a él y decirle si no quería venir a Carlos Paz, pues soy de Carlos Paz, a dar una charla. Él dijo con gusto, así que a partir de ahí empecé a organizarle una charla que fue muchísima gente en Carlos Paz, a tal punto que él decidió en 2008 hacer los cursos, empezar en Villa Carlos Paz, en vez de la ciudad de Córdoba, donde estaba previsto. ¡Qué linda historia! Así que, bueno, y a partir de ahí, desde el 2008, no me separé nunca más de la decodificación biológica y sumando siempre todo el resto de este complemento, de esta gran familia que formamos junto con otro tipo de terapia que están totalmente complementadas una a otra, con una misma vibración, con una misma energía, porque prácticamente se ha formado un equipo con estos profesores, con el que yo mencioné hace un rato, y que realmente yo seguí prácticamente y estrictamente la línea de ellos y con la que me he forjado, me he formado y bueno, y la que me ha dado y me sigue dando muchísimas satisfacciones. Ahora, qué increíble, porque cuando uno hace un balance, ¿no?, de tantos años de haber estudiado, bueno, yo empecé hace muchísimos años con Enrique y no sé si ya 11 años, 12 años, la verdad muchísimo, no me separé porque esto es magia, sí. Es increíble. Lo que permite, y ahí quiero poner el acento, es al trabajo personal que uno hace con todas estas terapias para poder ayudar a otro. Porque está bien, el terapeuta que se recibe hoy de decodificador, bárbaro, y empieza a atender, le quedan muchos agujeros, muchos blancos, ¿no? Y yo valoro mucho, por eso esta invitación a todo este proceso que hiciste, que hice yo también y que hicimos todos nuestros compañeros, y que siguen mirando, escuchando desde varios lugares. Y ahí quiero que nos cuentes por qué, especialmente con la decodificación dental, ¿no? ¿Por qué a veces escuchamos y a veces no? ¿Qué nos pasa? Bueno, son muy intensos los cursos. Lo que pasa es que
a veces inconscientemente ponemos cierta resistencia a aquello que no queremos escuchar o no es conveniente escuchar todavía, porque nos movemos a través de programas inconscientes y eso nos pasa en todo tipo de cursos que realizamos. Ajá. Entonces, ¿qué es un programa? Contanos para aquellas personas que no saben. El programa es, en realidad, nosotros nos movemos acorde a una información que tiene nuestro cerebro. Una información que viene de eones de tiempos, desde que el hombre es hombre y mucho más atrás también. Toda esa información va llegando a nosotros de generación en generación. Ajá. Entonces, hoy nuestro cerebro tiene toda esa información y en base a esa información es como nosotros vamos a enfrentar distintas situaciones, vamos a tener distintos comportamientos, lo cual esto significa que de todo lo que nosotros vivimos nada es al azar, absolutamente nada, nada es de casualidad, sino que todo es por algo y desde la decodificación vemos el para qué es lo que estamos atravesando de pronto cierta situación. Es tan solo comprender y tomar conciencia. Es un cambio, es un cambio evolutivo el que estamos viviendo, que empezó hace muchos años, y este tipo de herramientas son las que nos ayudan a tomar la verdadera conciencia. Es el despertar que se viene hablando desde tanto tiempo. Bueno, estas herramientas nos están ayudando al despertar, a la toma de conciencia, a descubrir realmente quiénes somos. Ahora, tanto la enfermedad como los comportamientos, como las adicciones, como situaciones familiares, ¿el darse cuenta ya es suficiente? Cuando el chispazo surge, ¿llegas a la causa? No solamente el darse cuenta, ese es el inicio, el darse cuenta a partir de la toma de conciencia. Pero la toma de conciencia tiene que generar un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Si no cambiamos, seguimos en la misma. Y en las consultas yo me he encontrado con infinidad de personas que al darse cuenta se resisten al cambio. Dicen, no quiero cambiar porque tengo miedo de perder de pronto el protagonismo que estoy teniendo con mi enfermedad. Entonces, terrible. Sí, pero bueno, es porque hay un miedo a seguir avanzando. Claro. Porque no sé qué va a pasar más adelante si yo me despojo de esto. Entonces, es ahí donde podemos tomar conciencia, pero necesitamos un trabajo para empezar a generar un cambio a nosotros. ¿Y cómo, con todo esto que aprendiste, con lo fantástico que estás trabajando ahora también en Buenos Aires, que estás abriendo puertitas acá, cómo es la atención tuya? Porque cada uno le pone su condimento a la historia. No todos atienden de la misma manera, no todos trabajan de la misma manera y no todos están preparados como estamos preparados nosotros. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo llega un paciente o un cliente? Y en este momento, recién antes de empezar el programa, te preguntaba cómo haces para atender por Zoom, porque el lenguaje corporal es muy importante, los gestos es muy importante. ¿Cómo trabajas vos? Bien, el primer contacto se hace cuando recibís un mensaje para solicitar una consulta. Okay. Cuando en ese momento entonces yo lo que hago es enviar una pequeña información de qué se trata la decodificación, cómo va a ser la consulta y muy breves datos de la persona con el motivo de la consulta. Si es por una enfermedad, siempre con un diagnóstico médico, porque desde ahí es donde nosotros nos movemos para poder hurguetear dentro del inconsciente cuál es la causa de por qué se genera cierta enfermedad, entre comillas, porque para nosotros ya no existe la enfermedad, sino que es un programa de supervivencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo me dejo guiar por lo que voy encontrando dentro de la persona relacionado al motivo de su consulta. Lo que sucede es que ya desde el momento que uno se pone en contacto con un terapeuta, ya comienza a trabajar el cerebro. Y eso lo digo con la experiencia que tengo. Desde el momento que uno te llama por teléfono, el cerebro del consultante, que es el que está abriendo una puertita, ya comienza a trabajar. A tal punto que yo me he encontrado con muchas situaciones donde la persona llega a la consulta y pregunta, ¿qué me hizo
porque ya resolvió el conflicto que él venía a tratar conmigo. Entonces, por eso yo digo que el cerebro es maravilloso. Cómo actúa cuando nosotros nos permitimos empezar a generar un cambio. Claro. Y me he encontrado en muchas situaciones. Yo me acuerdo un problema de una señora que me llamó, le habían operado por túnel carpiano y no podía cerrar la mano. Entonces, quería una sesión para ver si podíamos encontrar el porqué. Le di un turno a 10 días. Cuando entra la persona, se sienta, me dice, bueno, ¿qué me hizo? ¿Cómo que le hice? Claro, ¿qué me hizo? Porque yo colgué con usted y a las horas empecé a cerrar la mano. Entonces, no, yo no hice nada, fue su cerebro que empezó a trabajar. Se permitió. Así es. Entonces yo lo único que hice en esa consulta es ayudarle a comprender qué es lo que pasó y cómo funciona el cerebro acorde a los conflictos que están relacionados de pronto con cierta sintomatología o patología. Ahora, qué lindo esta anécdota que acabas de contar, porque creo que el mundo avanza a una conexión mente con mente. ¿Cuántas veces nos pasa estamos pensando en una persona, la persona nos llama por teléfono o nos encontramos con esa persona o con las situaciones? Y no pasa por la programación mental como creíamos antes, pasa por este lenguaje mente a mente que se usa tanto con la decodificación, como dijiste vos, ¿no? Cuando la persona se abre, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y lo he experimentado, mira, a nivel cruzando fronteras y a través de sesión de Zoom o de Skype, porque me ha pasado con gente que he tenido consultas particularmente en Bucios, por ejemplo, porque tengo casos en Bucios y casos en Italia. Mirá vos. Y que de pronto he decodificado madre, abuela y de pronto han sido instantáneamente entre ellas, como sin yo haber dicho nada entre ellas, como entre ellas fueron solucionando o reparando esos conflictos. Por eso es tan maravilloso comprender el funcionamiento del cerebro, cómo está en pos de nuestra supervivencia, y ya tener un simple conocimiento de ello nos relaja en esto del miedo a la enfermedad, sino que si llegamos a estar enfermos, afrontarlo desde otro lugar. Yo he tenido muchas experiencias en lo personal y está bueno eso porque yo tengo... Es comprobar, ¿no? Claro, y es lo que me da la vehemencia a mí para poder trasladarla a los consultantes que llegan a mí. Y he tenido experiencias en cada curso que he participado, porque me acuerdo con Enrique, Enrique Burón, una vez tenía un dolor terrible de muela, terrible, me dijo 2 palabras y se me fue al instante, y por 4 o 5 años dejé mi muela ahí como testimonio de esa resolución. Y era una muela picada que se le había salido a la corona, que al último había que extraerla. Con Mireille Blanc tuve la experiencia de decodificar de pronto mis problemas de hígado. Es que uno estudia y al mismo tiempo va resolviendo lo suyo de todo el grupo familiar. Sí, bueno, como vos dijiste, uno va primero por uno. Y a partir de ahí después empieza a abrirse nuevos caminos. Con Claude Duvier me pasó algo totalmente insólito cuando el profesor de psicogenealogía, el estudio del árbol genealógico, que yo no tenía ni idea de qué se trataba. Bueno, tomo el curso 15 días antes de iniciar el curso, me aparece una hermana que yo no sabía que tenía. ¡Oh! Entonces, wow. Por eso, cuando uno abre una puerta se empieza a movilizar todo. Entonces es fantástico cuando uno empieza a comprender, entonces sabe que tiene que tan solo dejarse llevar y observar qué es lo que está pasando en el entorno, porque todo es sincrónico.
Absolutamente todo es sincrónico. Todo es matemática. Así es. Así es. ¿Qué te pasó con la decodificación dental? Porque ese es el broche, la frutilla de la torta, ¿no? El aprender con Fabián, que es mágico, ¿no? ¿Qué pasó? Con toda la información que tiene Fabián es grandiosa y se compatibiliza totalmente con la decodificación, y sin uno trabajar o decodificar un diente, la sola información que él tiene ya nos ayuda desde la parte de la decodificación biológica. Y yo lo que viví fue, me acuerdo, un módulo 2, mi cerebro captó una información donde a partir de ese cambio, a partir de esa información, yo generé un cambio instantáneo a las 2 horas que yo salí de ese curso, y cambió mi vida 100%. A tal punto de para bien, porque todo cambio siempre para bien. Todo sí. Cambio, aunque a veces podemos pasar situaciones dramáticas, siempre van a ser para bien. Y al año siguiente, que repetí ese módulo 2, me vino la aclaración, que fue justo en un momento donde a mí me habían operado de la vesícula, porque los decodificadores también tenemos que, por supuesto, tenemos conflictos que subsanar. Es cierto. Y en ese momento, en ese módulo 2 que repetí, me cayó la ficha, donde de pronto tuvo una pequeña crisis, o una crisis bastante grande, en ese instante, pero yo comprendí de dónde venía. Entonces, como dije hace un instante, afrontas todo desde otro lugar, con otra mirada. Entonces, no tener miedo y no hacer resistencia es maravilloso. Es maravilloso. Es que no existe la enfermedad terminal. No existe esa palabra en decodificación biológica. Claro. Sí existe el hacerte cargo de tu propia enfermedad, eso sí. Si no te haces cargo, uno tiene la elección, y está bien. Hay que respetarlo, ¿no? Sí. Cuando la gente no quiere sanarse, bueno, es un tema de las personas. Mirá, me hiciste acordar, cuando lo conocí a Fabián, yo, que lo conocí en Uruguay, porque viajé a Uruguay para hacer el curso de Fabián Broto, fue una historia muy particular, porque yo quería saber qué pasaba con mi muela, que no la tenía. Entonces, no tengo mis muelas de juicio. Y estaba inquieta y quería saber, y Fabián me dice, ¿vos conocés algo de la familia de tu mamá? ¿Conocés la familia de tu mamá? Digo, la verdad que no, conozco mucho de la familia de mi papá, pero no de mi mamá. Es más, hice psicogenealogía con Claude Bouvier, todo con mi papá, todo era con mi padre. Y te cuento, mirá qué cosa increíble, les cuento a ustedes también. Bajo del avión en Uruguay para el segundo módulo, cambio dinero en el aeropuerto, y hay un chico que me cambia el dinero, me dice, señora, ¿no tiene $50 más? Porque así le doy más. Le digo, sí, me cambia, muy amoroso. Yo lo miraba, unos ojitos celestes, digo, qué familiar que me resulta esta criatura, 22, 23 años. Pasó. Cuando Fabián me viene a buscar al hotel para ir al curso, miro el papelito de cuánto era lo que había cambiado, y veo que este chico tenía el mismo apellido que mi mamá. No. En Uruguay, en Montevideo. Bueno, ya me conecté con él, se comunicó con su papá, armé todo el árbol de la parte de mi mamá, gracias a como vos decías, ¿no? Abrir estos puertitas que nos ayudan tanto, ¿no? Y ahí, me enamoré de la decodificación dental de una manera maravillosa. ¿La usás con tus clientes, con tus pacientes, la decodificación dental? Sí, lo uso. Lo uso sobre todo, cuando encuentro algún conflicto o relacionado a algo que ya he visto yo en la decodificación dental. Entonces le pregunto si tenés una carie acá, tenés una molestia en cierto molar. Y wow, sí. Entonces, es como que es... porque voy adaptando toda la información. Somos investigadores privados de todos los secretos del consultante. Es que en realidad es muy bueno lo que estás diciendo, porque no somos dentistas. Entonces uno cree que la decodificación dental tiene que ver con privativo solamente de los dentistas. Y en realidad no. Es del ser humano, es esto tan maravilloso que es cómo está formado los dientes, ¿no?
y porque los dientes hablan solos. Sí. Y todos tienen conflictos con los dientes. ¿Y ahora qué más vas a estudiar? Contame. No sé. Yo me dejo fluir. Así que en mi caso, yo no soy de tomar estudiar muchos tipos de terapias, sino que yo empecé despacio, de codificación biológica con Enrique, entonces ahí hasta que pueda internalizar bien toda la información. Después fui agregando PNL, después psicogenealogía, ahora decodificación dental. Entonces, en el momento que uno tiene la consulta, ya el cerebro prepara todo el combo de todas las informaciones que se ha recabado. Me gustaría que cuentes, porque yo tuve una experiencia con vos en un cuarto módulo de Fabián, que es el retiro. Ajá. Vos seguramente por ahí no te acordás que trabajamos juntos. ¿Qué te pareció el retiro de este cuarto módulo? Que es convivir 4 días con tus compañeros y olvidarte del mundo. ¿Cómo lo vivenciaste vos? Bueno, fue toda una experiencia hermosa el poder convivir 4 días hablando de la pasión que nos gusta y aprender juntos en ese lugar maravilloso que estuvimos. Increíble, ¿no? Increíble, donde realmente nos ayudó ese encuentro a conectarnos con uno mismo y poder de esa manera descubrir muchas otras cosas. A través de este módulo que es muy especial, es como que uno pudo elevarse un poquito más, y muchos de nosotros hemos contactado con cosas que no pensábamos que nos íbamos a contactar. Eso es porque hemos tenido una apertura y nos permitimos esa apertura. Ese módulo es como que nos eleva mucho más por la decodificación dental misma y los otros estudios. No, y el hecho de compartir con un grupo humano que está en la misma vibración, sí, ¿no? Que eso es muy importante, y eso en ese sentido Fabián Broto es muy rígido, ¿no? Él no quiere que haya interferencias ni ruidos extraños, excepto los animalitos que había en el lugar. Nada más que permitía solamente a los animales que lo despertaran a la mañana en el campo, pero qué experiencia bonita, ¿no? Sí, cómo nos permitimos, qué suerte. Y lo que hemos llorado, sí. Porque uno realmente, en ese ponerse en contacto con uno mismo, y hay momentos donde nos encontramos con muchas partes de nuestra historia y que sanamos. Sí. Y como yo digo, trabajar con pares, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí. Oscar, antes de finalizar la nota, me gustaría preguntarte, trabajabas en Córdoba, en tu Córdoba divino, ya te cambió hasta la tonada, ya no tenés más la tonada cordobesa. ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires también me vino una propuesta, una idea, mejor dicho, a través de este cambio que me surgió para, extender un poco mis fronteras. Y la verdad que nunca pensé en probar acá en Buenos Aires, y la verdad que me está yendo muy bien. Y bueno, es un desafío para mí. Se ve que es parte de lo que, obviamente, de lo que tengo que vivir, y parte de mi aprendizaje, porque estoy aprendiendo mucho, porque una cosa es vivir en una vida serrana, como en la que vivo también, y otra acá en la gran ciudad, como se le llama. Pero bueno, son experiencias para crecer. Exactamente, esa es la palabra. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa y que hayamos compartido momentos tan lindos, y decirle a la gente que se atreva a hacer ahora tenemos el curso de decodificación, dentro de poquito de codificación dental de nuevo, que es todo un esfuerzo porque Fabián lo está haciendo por Zoom y vale la pena. Y qué bueno poder hacerlo a nivel internacional, ¿no? Porque esto funciona así. Mirá, vos en Buenos Aires, cuando nunca te imaginaste que ibas a estar en Buenos Aires. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo el pase por el programa. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor.